Hola, el día de hoy me van a acompañar a descubrir un poco más sobre la historia de mi familia materna y paterna. Buenas tardes, hoy día de hoy estoy con mi abuelo, Abelardo Cruz Robles, y nos va a contar un poco sobre su vida y todo su trayecto de Cerro de Pasco hasta acá. Bueno, mayormente no me chocó el cambio porque primeramente se vinieron de allá del Cerro de Pasco con mi papá, con mi mamá y mi hermana, que es menor que yo por 15 años, por motivos de salud, porque mi papá tenía que hacerse una operación a la cadera por un accidente que había sufrido trabajando en las instalaciones de la empresa. Entonces yo me quedé en el Cerro de Pasco junto con mi hermano menor, en el que yo le llevaba 4 años de diferencia, terminando el año escolar. Una vez que terminamos el año escolar, nos vinimos a Cachosica. Estuve trabajando en Huancavelica, en una empresa minera, por 8 meses, hasta que me decidí regresar, porque decidí seguir estudiando. Y ingresé a la fábrica de calzado peruano como asistente del jefe de despacho, y paralelamente a eso me puse a estudiar la carrera de administración industrial en una escuela de proyección social de San Marcos. De ahí salí como técnico en administración de empresas. Por parte de mi mamá, el papá apellidaba Robles Kelwy, que era hijo de un señor Kelwy que vino a hacer la línea férrea de Cerro de Pasco a Lima. Ellas se conocieron con este señor alemán y de ahí, producto de eso, nació mi abuelo Abelardo Robles Kelwy. Por el lado de mi papá, también el abuelo de mi papá era un inmigrante italiano, apellidado Iannútulo, y era el papá de mi abuela Catalina Iannútulo Mena. Ese señor se dedicaba a la fabricación de las ruedas que molían en ese entonces el mineral. Nota: según de Gregory 2004, después de la creación de la República, el paisaje cultural del Perú se vio afectado, ya que a medida de los años llegaron nuevos grupos de inmigrantes de parte de Asia y de Europa, entre ellos los chinos, los japoneses y los italianos. Lo que trajimos allá prácticamente es lo que más común se hizo entre todas mis hijas, la sopa de mote, porque mi hermana aprendió de hacer la sopa de mote de mi mamá, y mi mamá les enseñó a mis hijas, a Nancy y a Patty, que lo preparan muy bien. Asimismo, también la costumbre de comer el cuy, el picante de cuy, que mucho se consume allá en el Cerro de Pasco. Ahora estamos con mi abuelo materno, Nelson Parra. Bueno, soy un chosicano neto, nacido en Chosica. Mi padre de ascendencia chilena, mi madre de una zona andina de Limeña, un lugar que se llama Cayahuanca, que ahora es conocido como el paraíso de la Chirimoya. De ahí era mi madre, mi abuela también. Mi abuela me contaba, me parece interesante, que ella había sufrido la parte de la invasión de los chilenos cuando llegaron y se quisieron posesionar de una iglesita de un lugar que se llama Chauca, desde las alturas de Cayahuanca, donde tenían las paredes de pan de oro, y comenzaban a barrenar o con barretas a tratar de sacar el oro, pensando de que eran láminas, ¿no?
y que los llevaban a puntapiés a los niños del pueblito de Cayahuanca a las alturas para que les enseñe dónde estaban les muestre dónde estaban las posibles joyas, ¿no? Y donde no había, aquí estamos hablando, por los años 1918, 20, no había la costumbre o no había el hábito de que las hijas mujeres estudien. Contaba la abuela, a pesar de eso, sí le envió a estudiar a mi mamá, a estudiar en Lima, porque no debía ser como ella. Y me acuerdo, mi abuelita lloraba porque se acordaba porque, porque se acordaba que su hermano sí le habían hecho estudiar y sus padres no querían que estudie. ¿Para qué iba a estudiar una mujer? Decían, y lloraba la abuelita porque ella hubiese querido aprender a, este, a, a leer, a contar. Eso hizo que, que mi madre le gustara mucho la lectura y nos leía en las mañanas, nos leía novelitas, ¿no? Que estudié en el Colegio de Aplicación de la Cantuta, donde creo que nos dieron una gran formación cultural novedosa para el país. Por ejemplo, desde primaria teníamos una vez al mes una proyección de películas donde nos enseñaban a ver el cine. También nos hacían ver exposiciones de pintura. Y bueno, yo me casé con Tarsila, que era proveniente de Huancavelica, que había venido a los 10 años acá a la Chosica, con su padre de Huancavelica. Hasta los 10 años había sido quechua hablante. Sin embargo, cuando llegó acá a Lima, se dio cuenta su papá y su mamá de ella que no podían hablar quechua porque si no los iban a discriminar. Y le prohibieron que hable quechua. Asimismo, cuando ellos los dos con los padres conversaban, no podían escuchar, ni que siquiera escuche el quechua. En alguna oportunidad, cuando me contaban que en alguna oportunidad cuando se les salía una palabra en quechua, se molestaban y hasta la castigaron en una oportunidad. Nota: según Castro 2003, la gran mayoría de migrantes andinos busca soslayar dichos orígenes étnicos, y uno de estos mecanismos de difuminación étnica que imponen es el olvido de su lengua materna, que sería el quechua. Bueno, para evitar la discriminación, llevo que acá en Lima, como esto de las partidas de nacimiento, esto de los registros civiles, no era tan rígido como ahora, o menos que ahora. Hizo que llegara a Lima para poder competir en esta sociedad que discriminaba a los andinos. Él se apellidaba Guayguapoma y se puso Acuña. Y se cambió todos los papeles y todos eran Acuñas. Y ya dejaron de ser Guayguapuma. Y el segundo apellido era Guaycuchi y dejó de ser Guaycuchi, ¿no? Así era la discriminación, ¿no? Esta ahora creo que subsiste, ¿no? Cuando yo decía, porque siempre me sentí más del pueblo de mi madre, Cayahuanca, que de Chosica, me decía, ay, Cayahuanca. Y, sin embargo, nos creó esa pequeña discriminaciones que hay entre mismo, pues, en las zonas de la costa, de Lima, entre la zona andina y la zona de la costa, hizo que uno quisiera más. Yo llegué incluso, ya habiendo estudiado en la universidad, y he sido hasta presidente de la comunidad campesina de mi pueblo. Sigo siendo comunero allí de Huanca, por lo tanto, participo en todas las actividades de la comunidad campesina. He pasado por todas las llamadas obligaciones allá, que van desde ser un alguacil, desde ser una especie de sereno, secretario, presidente de la comunidad, y pasar también las obligaciones religiosas, ¿no? Nota: se hace evidente, al menos para mí, que yo no tengo ninguna costumbre directamente heredada de mi abuela de Huancavelica o hasta de mi abuelo que tiene familia en Cayahuanca. Esto podría deberse a, como dice Galirgos en Pigmentocracias 2014, al proceso de aculturación que pudo haber diluido la centralidad de lo indígena como elemento de identidad colectiva, gracias al proceso de migración a centros urbanos y al acceso a educación.
La experiencia de conocer más sobre la vida de mis abuelos me hizo reflexionar de cómo cada vivencia, tanto de ellos como de las personas anteriores a ellos, por más lejanas que suenen, los hicieron ser lo que son hoy en día. Al mismo tiempo, influyeron en los caracteres de mis papás y mis tíos, dejando huellas, a su vez, en la formación de mis primos, mi hermana y la mía. Reafirmé de primera mano la pluriculturalidad de mi país, aprendiendo que mis raíces no son relatos y vidas antiguas ocultas por el tiempo y el polvo, sino que siguen vivas de alguna manera en nosotros, formando parte de nuestra forma de ver el mundo y nuestros valores.